¿Alguna vez se han preguntado qué dice realmente la Biblia sobre los pecados sexuales? Es un tema que nos intriga y nos hace cuestionarnos sobre cómo debemos vivir nuestra sexualidad según las enseñanzas bíblicas. Hoy nos sumergiremos en este fascinante pero a veces controversial tema, explorando qué nos dice la Biblia sobre 8 pecados sexuales que son considerados especialmente graves. Según varios estudios realizados en distintas partes del mundo, los pecados sexuales están en aumento en nuestra sociedad contemporánea. Desde la pornografía hasta la infidelidad, estos actos han alcanzado niveles alarmantes, afectando a personas de todas las edades, géneros y culturas. Esta tendencia nos lleva a reflexionar sobre la importancia de entender qué nos enseña la Biblia al respecto y cómo podemos aplicar sus principios en nuestras vidas. Así que, en este video, exploraremos 7 pecados sexuales que la Biblia considera extremadamente graves y analizaremos las consecuencias que estos pueden tener en nuestras vidas. Descubriremos qué dice la palabra de Dios sobre estos temas y cómo podemos aplicar sus enseñanzas para vivir una vida sexualmente saludable y en armonía con los principios divinos. Empezamos. Número 1. La lujuria. La lujuria es el deseo desenfrenado y egoísta de placer sexual, que se enfoca únicamente en satisfacer los propios deseos sin considerar el bienestar de los demás ni los principios morales establecidos por Dios. Es un anhelo que va más allá de lo natural y saludable, convirtiéndose en una obsesión que puede dominar la mente y el corazón de una persona. Un ejemplo clásico de lujuria en la Biblia lo encontramos en la historia de José en el libro de Génesis. José era un joven fiel y justo que trabajaba como sirviente en la casa de Potifar, un oficial egipcio. Sin embargo, la esposa de Potifar comenzó a desear a José con una pasión descontrolada, cayendo en la lujuria. A pesar de las tentaciones, José se mantuvo firme en su integridad y rechazó los avances de la mujer. Pero ella persistió y un día, cuando se quedaron solos, trató de seducirlo nuevamente. José, en un acto de valentía y fidelidad a Dios, huyó de la situación, dejando atrás sus ropas. Este acto de lujuria tuvo consecuencias devastadoras, ya que la mujer de Potifar lo acusó falsamente de intentar violarla, lo que llevó a José a ser encarcelado injustamente. En Mateo 5, 28, Jesús nos enseña sobre la lujuria en su famoso Sermón del Monte, diciendo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Con estas palabras, Jesús nos muestra que la lujuria no se limita solo a las acciones físicas, sino que comienza en el corazón y en la mente. Es un pecado que puede comenzar con un simple pensamiento impuro y luego llevar a acciones destructivas si no se controla. Número 2. El adulterio. El adulterio es la infidelidad conyugal, es decir, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge, violando así el compromiso sagrado del matrimonio. Este acto está prohibido en los 10 mandamientos dados por Dios a través de Moisés, donde se establece claramente: no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. El adulterio es considerado un pecado grave porque no solo rompe la confianza y el vínculo de amor entre los esposos, sino que también viola la santidad del matrimonio como una institución divina. Una de las historias más conocidas de adulterio en la Biblia es la de David y Betsabé, que se encuentra en el libro de 2 Samuel, capítulo 11. David, un rey justo y amado por Dios, cayó en la tentación y cometió adulterio con Betsabé, la esposa de uno de sus soldados, Urías. Como consecuencia de este pecado, Betsabé quedó embarazada, lo que llevó a David a urdir un plan para encubrir su error. Trágicamente, este plan involucró el asesinato de Urías en la batalla. Aunque David intentó esconder su pecado, el profeta Natán confrontó al rey y le mostró el grave error en el que había caído. David experimentó el doloroso arrepentimiento y, aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de su pecado tuvieron un impacto duradero en su vida y en su reino. Aquí vemos claramente las devastadoras consecuencias del adulterio, tanto a nivel personal como en la sociedad. Nos muestran que el adulterio no solo causa dolor y sufrimiento a las personas involucradas, sino que también tiene un impacto negativo en la comunidad en general. Por lo tanto, la Biblia nos exhorta a mantener la fidelidad en el matrimonio y a evitar la tentación del adulterio, buscando siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pecado número 3. La fornicación.
La fornicación es la práctica sexual fuera del matrimonio, es decir, tener relaciones íntimas antes del compromiso matrimonial o sin estar casado. Este acto es considerado pecaminoso porque va en contra del diseño divino del matrimonio, que es una unión sagrada entre un hombre y una mujer. La fornicación es vista como una violación del orden establecido por Dios para la sexualidad humana y tiene graves consecuencias espirituales y emocionales. Un ejemplo de fornicación en la Biblia se encuentra en Génesis 34, 1 y 2, donde se relata la historia de Siquem, un príncipe de la ciudad de Siquem, quien violó a Dina, la hija de Jacob, aunque Siquem se enamoró de Dina y buscó casarse con ella. Su acción fue vista como fornicación porque no había ningún compromiso formal entre ellos ni autorización por parte de la familia de Dina. En este ejemplo bíblico vemos que la fornicación es un pecado que no debe tomarse a la ligera. Nos recuerda la importancia de mantener la pureza sexual y el respeto por el diseño de Dios para la sexualidad humana. Buscar la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos nos guiará hacia relaciones saludables y una vida plena en su presencia. Número 4. La homosexualidad. La Biblia ofrece una perspectiva clara sobre la homosexualidad, la cual se encuentra principalmente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Desde una visión cristiana, la homosexualidad es considerada como una conducta sexual que está en conflicto con los designios divinos para la sexualidad humana. La Escritura nos enseña que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, y que las relaciones sexuales están diseñadas para ese contexto. La homosexualidad es vista como una desviación de este diseño y, por lo tanto, como un pecado. En Levítico 18, 22, se establece claramente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Este pasaje del Antiguo Testamento condena explícitamente la homosexualidad masculina, indicando que es una abominación ante los ojos de Dios. Por otro lado, en Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo aborda la cuestión de la homosexualidad tanto masculina como femenina. En estos versículos, Pablo describe cómo las personas abandonaron la adoración del Dios verdadero y se entregaron a deseos pecaminosos, incluyendo las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Pablo describe estas prácticas como contrarias a la naturaleza y como un resultado de la rebelión contra Dios. La postura de la Biblia respecto a la homosexualidad se fundamenta en la creencia en la autoridad divina de las Escrituras y en el diseño original de Dios para la humanidad. La homosexualidad es incompatible con los principios del amor, la fidelidad y la complementariedad que se encuentran en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Además, se considera que las prácticas homosexuales van en contra del orden establecido por Dios en la creación. Aunque la Biblia condena la homosexualidad, también ofrece esperanza y perdón para aquellos que luchan con esta atracción. La gracia de Dios está disponible para todos, y su deseo es que todos se arrepientan y encuentren la redención en Cristo Jesús. Por lo tanto, la postura bíblica sobre la homosexualidad no es de condenación, sino de amor y llamado al arrepentimiento y la transformación a través del poder del Espíritu Santo. Número 5. Violación. La violación es un acto de extrema violencia y abuso que va en contra de la dignidad y el valor inherentes a toda persona creada por Dios. En la Biblia, la violación es considerada como un crimen atroz que trae graves consecuencias tanto para la víctima como para el perpetrador. La Biblia condena enérgicamente este acto de violencia sexual y ofrece consuelo y justicia para aquellos que han sido víctimas de ella. Un caso de violación que encontramos en la Biblia es la historia de Amnón y Tamar, que se relata en 2 Samuel 13, del 1 al 22. Amnón era hijo de David y Tamar, su medio hermana. Amnón se obsesionó con Tamar y con la ayuda de un consejo malicioso, la engañó para que fuera a su habitación y la violó. Después de cometer el acto atroz, Amnón despreció a Tamar y la echó fuera de su presencia. Tamar quedó devastada y humillada, y su vida cambió para siempre debido al trauma de la violación. Otro caso relevante se encuentra en Deuteronomio 22, versículos del 25 al 27, donde se establecen las leyes de Dios para proteger a las mujeres de la violencia sexual. En este pasaje se menciona el caso de una mujer comprometida que es violada en el campo.
La ley prescribe que si el hombre es atrapado en el acto, debe ser condenado a muerte, ya que ha cometido un acto de violencia y deshonra contra la mujer y su familia. Sin embargo, si la mujer es violada en la ciudad y no puede gritar pidiendo ayuda, entonces se considera que ella es inocente y el hombre es castigado por su crimen. Estos relatos bíblicos nos muestran la gravedad de la violación y sus devastadoras consecuencias. Nos enseñan que la violación no solo afecta física y emocionalmente a la víctima, sino que también tiene repercusiones en su familia y en la sociedad en general. Además, nos muestran que Dios se preocupa por la justicia y la protección de los vulnerables y que condena enérgicamente cualquier forma de violencia y abuso. Como cristianos, estamos llamados a denunciar la violación y a trabajar por la justicia y la sanidad de aquellos que han sido afectados por este crimen. Pecado número 6. La prostitución. La prostitución es una práctica sexual que ha existido desde tiempos antiguos y que también está presente en la Biblia. En el contexto bíblico, la prostitución era vista como una expresión de pecado y desviación de los caminos de Dios. Se consideraba una actividad que socavaba la dignidad y la integridad de las personas, tanto de las que la practicaban como de las que eran objeto de ella. Uno de los ejemplos más notables de prostitución en la Biblia se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 14, donde se hace referencia a Israel como una nación que se ha entregado a la prostitución espiritual, alejándose de Dios y siguiendo a otros dioses. Esta metáfora ilustra cómo la prostitución era vista como un símbolo de infidelidad espiritual hacia Dios y cómo esta conducta llevaba a la destrucción del pueblo. Otro ejemplo se encuentra en 1 Corintios 6, capítulos 15 y 16, donde el apóstol Pablo advierte a los corintios sobre el peligro de unirse sexualmente con una prostituta. Él les dice que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, y que esto es incompatible con la unión espiritual que deben tener con Cristo como creyentes. Pablo destaca la importancia de la pureza sexual y la fidelidad tanto en el matrimonio como fuera de él, y cómo la prostitución es una desviación de los designios de Dios para la sexualidad humana. Estos textos nos muestran las serias implicaciones de la prostitución en el contexto bíblico y cómo esta práctica era vista como un pecado que alejaba a las personas de Dios y de su propósito para sus vidas. Nos recuerdan la importancia de la pureza sexual y la fidelidad en nuestras relaciones, así como la necesidad de buscar la voluntad de Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Como cristianos, estamos llamados a rechazar la prostitución y a vivir de acuerdo con los principios de amor, pureza y respeto que Dios nos ha enseñado en su palabra. Número 7. El incesto. Este pecado consiste en la relación sexual entre familiares cercanos. Está estrictamente prohibido en la Biblia. Esta prohibición se basa en los principios de pureza sexual y en el respeto por las relaciones familiares establecidas por Dios. El incesto es considerado un pecado grave que va en contra del orden natural y moral establecido por Dios para la humanidad. Un caso destacado de incesto en la Biblia se encuentra en Génesis 19, capítulos del 30 al 38, donde se narra la historia de Lot y sus hijas. Después de escapar de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en las montañas. Temiendo que no hubiera hombres disponibles para casarse y tener descendencia, las hijas de Lot embriagaron a su padre y tuvieron relaciones sexuales con él, resultando en la concepción de 2 hijos. Este acto de incesto trajo vergüenza y deshonra a la familia de Lot, y sus consecuencias se sintieron en las generaciones futuras. Otro caso relevante se encuentra en Levítico 18, versículos del 6 al 18, donde se enumeran las leyes de Dios que prohíben el incesto y otras formas de relaciones sexuales ilícitas. Estas leyes fueron dadas por Dios para proteger la santidad de la familia y para mantener la pureza moral de la sociedad. Se establece claramente que tener relaciones sexuales con parientes cercanos, como padres, hijos, hermanos o tías, es una abominación ante los ojos de Dios y está sujeto a castigo. Estos pasajes nos muestran las graves consecuencias del incesto y la importancia de respetar los límites establecidos por Dios en las relaciones familiares. Nos recuerdan que el incesto es un pecado que lleva a la degradación y la disfunción dentro de la familia, y que está en contradicción con los principios de pureza y santidad que Dios desea para sus hijos.
Como cristianos, estamos llamados a obedecer las enseñanzas de la Biblia y a vivir en conformidad con los valores morales y éticos que Dios nos ha dado para nuestro bienestar y el de nuestra sociedad. Cada uno de estos pecados atenta contra los principios de pureza, amor y respeto que Dios ha establecido para nuestras vidas. Hemos visto cómo estos actos de desobediencia a las enseñanzas de la Biblia pueden llevar a la destrucción de las relaciones humanas, causar dolor y sufrimiento y alejarnos de la presencia de Dios. Es importante entender que estos pecados no solo tienen consecuencias físicas y emocionales, sino también espirituales. Nos separan de Dios y nos alejan de su voluntad para nuestras vidas. Sin embargo, la buena noticia es que Dios ofrece perdón y restauración para aquellos que se arrepienten y buscan su misericordia. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre tu vida y a examinar tu corazón en busca de cualquier pecado sexual que pueda estar presente. Te animo a arrepentirte sinceramente y a buscar la guía y el perdón de Dios. Él está dispuesto a perdonar, sanar y restaurar a todos aquellos que acuden a Él con humildad y fe.